Ahí está. Perfecto. Bien. Y ahora tengo que... Buenas, ¿cómo va, Alejo? Estamos iniciando, gente, la clase, así que bien. Denme 2 segundos. Bueno, perfecto. Bueno, gente, a ver, ahí están viendo ustedes la filmina, ¿puede ser? Por favor, dígamelos por el micrófono porque yo no... Este, ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bien, la idea era un poco eso de la clase de hoy, a discutir algunas tendencias generales, dar un repaso sobre lo que habíamos dado y abordar justamente el periodo de kirchnerismo y macrismo en esas tendencias para tratar de responder qué fueron esos gobiernos, ¿no? Tratar de ver cuáles fueron las grandes características, si los podemos meter o caracterizar en algo que ya existió o no, tal vez algo nuevo, ¿no? Etcétera. Nosotros habíamos dividido un poco justamente los periodos de Argentina en estos modelos de acumulación, si se quiere, o modelos de desarrollo, como quieran llamarlo. Eh, Teníamos el modelo agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo aperturista o neoliberal o de valorización financiera, y la gran pregunta es, bueno, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre a partir del 2001 en adelante, ¿no? En términos históricos? Eh, Esto un poco ya lo veníamos discutiendo la clase anterior, ¿no? Esto, lo que vemos es la participación de la industria manufacturera en el PBI, ¿no? Justamente desde 1935 al 2018, y lo que tenemos es que a partir de la última dictadura cívico-militar y con los 90, está claro que la participación de la industria manufacturera cayó muchísimo, ¿no? Acá tenemos el periodo de industrialización en la década del 30, a partir de la década del 30, y hay una suerte de caída de la industria manufacturera prácticamente hasta el día de hoy. Por más que esto sea 2018, eh, parece mentira, pero estamos en el mismo nivel de industria manufacturera que lo que existía en la década del 30, ¿no? En lo que respecta a participación me refiero, ¿no? Eh, Bien, esto un poco para discutir tendencia. Y acá digo, ¿no? Podemos mencionar, bueno, en el periodo de kirchnerista hubo una suerte de proceso de reindustrialización, pero acotado, ¿no? Ahora después lo vamos a caracterizar también. En lo que respecta a desempleo, bueno, tenemos si se quiere, un periodo en el cual en los 90, y esto lo habíamos discutido en la clase anterior, de aumento del desempleo a lo largo de la década de los 90, bastante importante, es decir, fue el gran problema de la década de los 90, el desempleo, y no así para el nuevo milenio, es decir, para el nuevo milenio ya el kirchnerismo, las tasas de desempleo bajaron bastante, eh, y lo que ocurrió fue que, bueno, aumentaron la tasa de desempleo en el periodo del gobierno de Cambiemos y con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, esto es el año 2020, el desempleo aumentó bastante, ¿no? Fue uno de los grandes problemas. Sí hubo una caída en el gobierno de Alberto, y lo que yo le mencionaba era un poco, bueno, qué es lo que se viene en este panorama de desempleo. Un poco ya lo veníamos discutiendo en las anteriores clases. Las interpretaciones quedan abiertas, ¿no? De qué va a ocurrir en un futuro, en el 2024 en la Argentina, con especialmente este problema, ¿no?
Bien, otro gráfico que habíamos mencionado y habíamos visto era el de la evolución del PBI. En el periodo de industrialización el PBI creció y creció bastante. Es un momento eh, de bastante despegue de la Argentina. Si bien no alcanzamos los niveles de PBI, de bienestar de los países de desarrollo, la Argentina creció al mismo nivel, es decir, el hecho de crecer al mismo nivel significa que no lo vamos a alcanzar, ¿no? Porque tenemos que crecer aún más que los países desarrollados para alcanzarlos, ¿no? Pero bueno, es decir, no perdió posición en términos de bienestar la Argentina en este periodo, en el periodo de industrialización, sino que bueno, se mantuvo en el mismo nivel. ¿Se entiende esto, no? Es decir, la Argentina para alcanzar los países desarrollados tiene que crecer aún más que los países desarrollados. Creció al mismo nivel, es decir, por lo menos no bajó posiciones en términos de bienestar, ¿no? En términos de producción de bienes y servicios me refiero, ¿no? Por eso bienestar. Y lo que sí habíamos discutido, ¿no? En la etapa neoliberal, liberal o de valorización financiera, aperturista, como quieran verlo, sí tenemos un estancamiento muy importante desde la última dictadura, y sí en los 90 hubo un periodo de crecimiento, pero bueno, eso también lo habíamos discutido, que ya para el año 98 ese crecimiento estaba en veremos, ¿no? Y ya la economía estaba estancada nuevamente y si seguía con el plan de convertibilidad iba a seguir estancada, no iba a crecer la economía. Bien, ¿qué ocurrió a posteriori, ¿no? de la crisis del 2001-2002? Bueno, tenemos justamente un crecimiento de la economía argentina bastante importante, es decir, en el periodo kirchnerista, pero tenemos un periodo de crecimiento importante hasta el año 2011-2012, es decir, y a partir del año 2011-2012 hasta el día de hoy, la economía argentina está estancada. Por ende, claro está que ese modelo de crecimiento que ahora vamos a discutir cuál era, que fue el modelo de crecimiento que se empezó a discutir con el kirchnerismo, también está en veremos, ¿no? Está en veremos en que justamente la economía está estancada desde el año 2011-2012 hasta el día de hoy. Reitero, hasta el día de hoy está estancada, ¿no? Lo cual es un problema, es un gravísimo problema. Debo decir también que la región latinoamericana pasó un poco por lo mismo, es decir, Brasil, Chile, más o menos pasaron por este estancamiento de las economías a partir del año 2011 en adelante. Pero bueno, la Argentina, entiendo yo, fue incluso un poquito más grave, en el sentido de que hay algunos países, si bien no crecieron o no crecieron tanto, la Argentina la verdad que está sumida incluso periodos, por ejemplo, el año 2018, 2019, 2020 con la pandemia, 2023 con la sequía el año pasado, y ni que hablar en el 2024, son años de decrecimiento importante de la economía argentina. Son años de caída de la actividad, de caída del PBI bastante importante. Entonces no solo tenemos estancamiento, sino tenemos crisis bastante grandes y fuleras, ¿no? De caída de la actividad, de aumento del desempleo. La verdad que ahí se pone en discusión muchos elementos de cómo se sigue adelante con la economía argentina, con qué modelo, de qué forma, ¿no? Muchos debates sobre dar para justamente cómo se saca adelante a la economía argentina. Bien, este es un elemento, es decir, tenemos crecimiento desde el año 2003 hasta el año 2011, etapa del gobierno kirchnerista, o los dos primeros gobiernos kirchneristas, el tercer gobierno kirchnerista hasta el 2015 estancamiento,
el gobierno de Macri con estancamiento y crisis financiera 2018-2019, la pandemia, un halo de recuperación en el 2021-2022, de 2023 de estancamiento y nueva crisis con el gobierno de Cambiemos. Perdón, con el gobierno de... Ahí hubo un fallido mío, con el gobierno de Milei, ¿no? Eh, y esto es para discutir. Siempre acá, gente, piensen que esto es un periodo muy reciente de la economía argentina y la idea es un poco discutir con ustedes estas dinámicas. Otro gráfico para discutir, ¿qué vemos acá? Esto es la deuda pública sobre el PBI. Es un ratio de endeudamiento. Parece un electrocardiograma. Yo sé que este gráfico parece un electrocardiograma que va justamente de 1884 al 2021. Pero lo que vemos en este gráfico es que los picos, ven los picos acá en la década del 90 del modelo agroexportador, siglo XIX, Primera Guerra Mundial, crisis del 30, y luego tenemos el 89, hiperinflación en Argentina, 2001 y el 2018 son momentos, estos picos son momentos en los cuales hubo problemas de endeudamiento fulero, ¿no? Endeudamiento muy grande en la economía argentina y que nos habla y nos hace pensar justamente de cuáles son las dinámicas, ¿no? De cuáles son los problemas también que tiene la economía argentina. Gente, recuerden que yo no puedo ver el chat porque estoy con la pantalla completa. Sí, adelante. No, no, por favor. Sí, se está grabando, se está grabando. No, no, porque con sí, no, no le va a saltar la advertencia, pero se está grabando la clase. Sí, 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 se está grabando. Después la subo cuando termine. Igual si quieren interrumpirme, gente, justamente estamos para eso, ¿no? Para que me interrumpan, para que hagan preguntas, no hay ningún problema. ¿Eh? Insisto, estamos para debatir, siempre fue la idea. Les decía, este gráfico lo que muestra son problemas de endeudamiento del sector público, ¿no? Endeudamiento teníamos en el modelo agroexportador con acá en la caja de conversión de la década del 90 del siglo XIX fue un endeudamiento un poco medio, si se quiere, financiero, especulativo, pero también hubo endeudamiento que financió los proyectos de infraestructura, ¿no? Los ferrocarriles, estamos hablando del modelo agroexportador, ¿no? Rutas, etcétera, etcétera, o puerto, mejor dicho, se utilizó esta deuda para eso, ¿no? Periodo de industrialización, ¿no? Que nos cerramos un poco en el mundo, nos cerramos del mundo, el ratio de endeudamiento cayó a mínimos históricos, y luego tenemos nuevamente problemas y crisis recurrente de deuda, ¿no? Tenemos 3 ciclos de endeudamiento muy grandes en la Argentina, que son la última dictadura cívico-militar y que, como vimos, se consolida ese problema de endeudamiento con Alfonsín y los primeros años del menemismo y se resuelve con las privatizaciones, ¿no? Y el plan Brady que mencionamos en las anteriores clases. Luego tenemos otro ciclo de endeudamiento a lo largo de los 90 y nos dan como origen la crisis del 2001 y un nuevo ciclo de endeudamiento con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Así que es un tema para discutir el de el endeudamiento recurrente de la economía argentina, ¿no? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Cómo lo solucionamos? Está claro que estamos en un mundo bastante financiarizado, en lo cual es un elemento también a discutir, es decir, la Argentina se inserta en esas dinámicas mundiales, ¿no? De financiarización. Bien,
nuevamente, es un elemento para discutir, nada más, en términos de problemática de la economía. Habíamos mencionado esto, ¿no? Es decir, era la última filmina que vimos en la clase pasada, que era la crisis de la convertibilidad. La convertibilidad duró hasta el año 2001, hasta el 6 de enero del 2002, en realidad. La convertibilidad entendida como la paridad fija, ¿no? Entendida como esa paridad fija 1 a 1, duró hasta el 6 de enero del 2002, ¿no? 6 de enero del 2002 hubo una terrible devaluación y por ende se da por finiquitado la paridad fija. ¿Por qué entró en crisis? Esto es lo que habíamos discutido. Bueno, la economía argentina ya estaba estaba estancada desde el año 98 y si no se devaluaba no había perspectiva de crecimiento, ¿no? Esa era la discusión. Y particularmente es un elemento que para discutir que era justamente esto que dijimos. Había una puja en el año 2001, había una puja entre aquellos que querían devaluar y aquellos que querían dolarizar por completo la economía. Y esto parece mentira que vuelvan estos debates, pero en el año 2001 se quiso dolarizar toda la economía, es decir, eliminar la moneda nacional y dolarizarla por completo. Entonces ahí hay una puja en términos económicos, ¿no? Por un lado teníamos a las empresas industriales y exportadoras que querían devaluar y les convenía que se devalúe la moneda, y por el otro lado estaba el sistema financiero internacional, por ejemplo el FMI, los bancos, el sistema bancario argentino, ¿no? Las empresas de servicios públicos que habían sido privatizadas, todos ellos querían dolarizar la economía porque les convenía, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces hay una puja entre estos dos grupos de poder, si se quiere, de dos grupos de poder que tienen poder económico, poder de fuego en la economía real, ¿no? Está claro. ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, terminó ocurriendo que ganaron aquellos que querían devaluar la moneda, ¿no? Que fue lo que justamente pasó el 6 de enero del 2002, ¿no? Digo esto, ¿no? Porque cuando hablamos, bueno, que lo mejor para la Argentina es tal cosa, guarda con eso, porque hay grupos de poder, grupos económicos que están detrás fogoneando esas políticas económicas porque son a su medida, están hechas a su medida, ¿no? Como el caso de la dolarización o el caso de la devaluación. Bien, eso habíamos mencionado en la clase pasada. Y esto también es un elemento para discutir, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién le conviene la devaluación? ¿A quién le conviene la dolarización de la economía? ¿No? Etcétera, etcétera. Bien. Contexto internacional. Cuando quieren interrumpirme, gente, lo hacen. No hay ningún problema. ¿Eh? No hay ningún problema. Contexto internacional del kirchnerismo. ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, a ver, acá también otros elementos para discutir, ¿no? Tenemos el gran crecimiento, esto es un elemento bastante interesante y novedoso, que es el crecimiento del sudeste asiático, en particular de China. Por ejemplo, China entra en la Organización Mundial del Comercio y a lo largo del nuevo milenio se consolida China como una plataforma exportadora, industrial exportadora, y eso abre justamente esta puerta, que los precios de los commodities empiezan a crecer bastante, ¿no? Los precios de los commodities me refiero a la soja, al poroto de soja, los derivados de la soja, el trigo, el petróleo, etcétera, etcétera. Esos son los commodities, ¿no? Que son los bienes que justamente exporta la Argentina, ¿no? Entonces, está claro que si aumentan los precios de los commodities, a la Argentina le conviene porque son los bienes que exporta, ¿no? En términos geopolíticos, tenemos la guerra de Irak, es decir, son guerra por los recursos, o se suele interpretar de esa forma, ¿no? Sobre cómo y
quienes se controlan los recursos. Justamente en Medio Oriente, el interés del Medio Oriente. A nivel regional, y esto tampoco digo, es para discutir, pasó algo similar, en el sentido de que si bien si queremos catalogar al gobierno kirchnerista como progresista de centro izquierda, fue algo parecido que ocurrió en toda América Latina, ¿no? En el cono sur de América Latina, mejor dicho. Es decir, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, ¿no? En Ecuador. Hay una suerte de ascenso de gobiernos de centro izquierda, si se quiere, ¿no? En Uruguay también. Eso es un elemento para discutir. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la crisis internacional del 2008. Esto es una crisis internacional de las potencias económicas, más que nada de Estados Unidos y Europa. Más que nada de Estados Unidos y Europa. No fue una crisis mundial, sino fue una crisis de Estados Unidos y de Europa, ¿no? ¿Por qué de Estados Unidos y de Europa? Porque justamente América Latina y el sudeste asiático siguieron creciendo unos años más. El sudeste asiático lo empezó a hacer a tasa un poco menores, lo cual arrastró a América Latina a que crezca un poco más lento también, ¿no? Y esto es un elemento también para mencionar, en el sentido de que a partir de la crisis internacional del 2008, de la hipoteca de Estados Unidos, justamente el crecimiento económico no solo de Europa y Estados Unidos, sino también del sudeste asiático, empezó a ser menor. Empezó a crecer a tasas menores, ¿no? Y ahí arrastró justamente a América Latina, porque son los grandes exportadores de commodity hacia el sudeste asiático, ¿no? Bien, hasta acá dudas, comentarios, cuando quieran me interrumpen, no hay ningún problema. Estamos en este mundo y en esta región con estas características, ¿no? Bien, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno kirchnerista, piensen que tenemos el gobierno de Néstor Kirchner, el primer mandato de Cristina Fernández y el segundo mandato, entonces del 2003 al 2015. Esto es una etapa que ustedes eran chicos, me imagino. Estamos en su infancia, tirando a la adolescencia, ¿no? Díganme si me equivoco. Entonces, medio que tal vez lo recuerdan, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas que se tomaron como propios, ¿no? Fueron varios. Por un lado tenemos el tema del endeudamiento, es decir, el Estado Nacional estaba sobreendeudado y había que buscar renegociar esa deuda externa, deuda que venía de la década de los 90 y del 2001, del 2001, del megacanje, etcétera, etcétera, ¿no? Del blindaje, el megacanje. Teníamos en este entonces, año 2003, le debíamos al FMI, a partir del blindaje del 2001, lo cual, bueno, estábamos sobreendeudados. Ese es uno de los problemas que se buscó resolver, por lo menos en lo discursivo, ¿no? Claro está. Otro elemento es el de la crisis social. Acá yo entiendo que ustedes eran muy chicos o directamente nacieron después de la crisis de diciembre del 2001, pero quienes vivimos justamente esa crisis fue bastante complicada, bastante aguda, una crisis social terrible. Terrible lo que se veía, terrible lo que se veía en los medios de comunicación. En todo sentido, fue una crisis social y económica muy, muy grave. No había plata en la calle directamente, y más aún a partir del corralito.
porque no se podía sacar la plata del banco, ¿no? Entonces no había plata en la calle, se agudizó mucho la crisis social y económica en muy pocas semanas, en días prácticamente, y fue un polvorín directamente, ¿no? Yo sí le había mencionado que a lo largo de toda la década de los 90 y a partir de las privatizaciones más que nada, y de este crecimiento del desempleo, de cierre de fábrica, etcétera, etcétera, crecieron mucho dos actores que antes no existían en la economía argentina, no existían, que son los movimientos sociales y los movimientos piqueteros, ¿no? También son un elemento para discutir esta crisis social y económica. Otro elemento, bueno, tiene que ver con cuestiones que ya habíamos discutido, con el tema de la desindustrialización a lo largo de toda la década de los 90 y con la crisis del 2001 ni que hablar. El crecimiento del empleo informal, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que ocurrió fue lo siguiente, ¿no? Año 2002 estaba Duhalde en la presidencia, se sanciona la ley de emergencia pública, reforma del régimen cambiario era la paridad, ¿no? Y justamente lo que habilitó esta ley de emergencia pública, año 2002, era justamente renegociar los contratos de los servicios públicos. Se permitió que el Poder Ejecutivo justamente devalúe la moneda, ¿no? Esta es una ley que es un parteaguas, ¿no? Con la década de los 90. Porque con la renegociación de los contratos de los servicios públicos, es decir, de las empresas privatizadas, prácticamente se congeló, ¿no? Se congeló la tarifa que cobraban las empresas privatizadas y por ende pasaron a ser las perjudicadas de este nuevo periodo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, comentario? Vamos bien, ¿no? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema, gente. Bien, con respecto a la deuda pública, ¿qué ocurrió? Hay una interpretación de que a lo largo del nuevo milenio, con los gobiernos kirchneristas, hay un proceso de desendeudamiento. Piensen que a partir del crecimiento del alza de los precios de los commodities, la Argentina tenía divisas. Había divisas dando vuelta, ese problema recurrente que tenía la Argentina de que, bueno, siempre nos faltan las divisas, tenemos que recurrir al endeudamiento para justamente dar con estas divisas, no lo tuvimos. Es decir, desde el año 2003 hasta el año 2011 los precios de los commodities crecieron bastante, ¿no? Y por ende, como teníamos divisas, directamente pudimos cancelar deuda, ¿no? Cancelamos deuda a partir de que había divisas con estos saldos exportables, ¿no? Con estos saldos de exportaciones, que eran cada vez mayores. Es decir, pudimos pagar deuda, por ejemplo, se pagó en el año 2006 todo lo que se debía al FMI a partir de los préstamos que se dieron en el denominado blindaje. Se empezó a reestructurar la deuda, es decir, con canje. Con canje es que te cambia un papelito por otro, es decir, rompemos el contrato que tenía de título público que le había dado el Estado y te doy otro título público, uno nuevo, con nuevas condiciones, ¿no? Bueno, esa reestructuración de deuda significó quita de deuda, ¿no? Es decir, directamente, si yo te debía 100, no te voy a pagar 100, te voy a pagar 65. ¿Se entiende eso? Eso es una reestructuración de deuda directamente, es una quita de deuda. Bueno, eso ocurrió en los años 2005 y 2010, y por ende hubo una reestructuración de deuda, una reestructuración con condiciones un poquito más favorables para la Argentina, y por ende podemos hablar de nuevo, de desendeudamiento.
Por otro lado, el peso, esto lo veíamos en el gráfico, el peso de la deuda en el PBI cayó porque justamente creció bastante el PBI y no se tomó nuevo endeudamiento en estos años, estoy hablando 2003-2015. También piensen que la Argentina está todavía, si bien había salido del default en el año 2002, 2001-2002, la Argentina entró en default. Esto, perdón, no lo había mencionado, la Argentina había entrado en default. Default es que no puede pagar la deuda, ¿no? Es decir, directamente, y lo había declarado aparte ese default. Eh, la Argentina en realidad desde el año 2003 al año 2015 en ningún momento salió de ese default porque fue reestructurando su deuda y pasando la pelota para más adelante, ¿no? Aparte porque tenía divisas para renegociar la deuda, ¿no? Justamente un 8% de los bonistas que no entraron a estos canjes, por eso la Argentina nunca salió del default, en realidad salió del default de todo lo que se debía menos el 8%, ¿no? Eran bonistas que habían comprado título de deuda en condiciones bastante especulativas. Se lo llaman fondos buitre a estos tenedores de bonos. ¿Por qué? Porque compran los bonos que están en default por monedas y después hacen juicio a los estados en cortes bastante favorables, en cortes internacionales, como puede ser la Corte de Nueva York o la Corte de Londres, y lo suelen ganar a esos juicios. Y así como compraron los bonos por monedas, después lo cobran por el valor pleno y tienen una ganancia hiper mega extraordinario, ¿no? En pocos años, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Que es un fondo buitre. Se suele, de nuevo, es una categoría que podemos discutir, la de fondo buitre, pero son prácticas que algunos fondos de inversiones suelen hacer, comprar deuda de países en desarrollo, de países desarrollados también, que entraron en default y la compran por moneda y después le hacen juicio y luego de ese juicio cobran prácticamente toda la totalidad de la deuda, ¿no? Bien, hasta acá estamos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Ahí está. De una, sí, sí, exactamente, sí, 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 sí. Entiendo que ya son temas que ya ustedes los vieron. Por ejemplo, el tema de los fondos buitre, año 2014, 2015 y 2016 también fue un tema bastante importante para que se ha discutido en medios de comunicación. Bien, perfecto. Ese por un lado, es decir, si quieren, hubo un proceso de desendeudamiento a lo largo de este periodo, lo cual, de nuevo, es una novedad porque si anteriormente teníamos nada, teníamos un proceso de endeudamiento, ¿no? Es una novedad histórica que un gobierno se quiera desendeudar. Sí es verdad que año 2014 y 2015, y esto en los propios funcionarios de los gobiernos kirchneristas, pretendían volver al mercado de capitales y endeudarse, ¿no? Esto también ocurrió. Querían solucionar el tema de los fondos buitre porque eh, necesitaban de divisas, ya los precios de los commodities tan alto habían desaparecido en esos años 2014-2015 y se quería volver a retornar al mercado de capitales internacional. Bien, es decir, bueno, tenemos un periodo de desendeudamiento en los mandatos kirchneristas, ¿no? Con esta particularidad que año 2014 y 2015 se quiso volver a endeudar, ¿no? Bien, en lo que respecta a políticas sociales, también yo creo que más o menos son conocidas. Y se fueron profundizando, y esto tengan en cuenta que la gran antecedente de las políticas sociales
son ni más ni menos que la crisis del 2001, por más que hayan transitado algunos años en algunos casos, siempre piensen en esto, porque y en términos discursivos el gobierno kirchnerista siempre lo ha mencionado, es decir, la crisis del 2001 fue el gran karma de todos los gobiernos kirchneristas, ¿no? De todos los mandatos. Porque fue una crisis en términos social, económico y también político, ¿no? La clase política se vio muy perjudicada, o mejor dicho, muy alterada, ¿no? Porque piensen que en el año 2001-2002 transcurrieron 5 presidentes en una semana, así que es un elemento en el cual toda la clase política de todos los partidos políticos se vieron reflejados, contestados por esto, lo que estaba ocurriendo en la Argentina, ¿no? Es decir, hay una crisis de credibilidad, una crisis nada, social, en el sentido de que, bueno, hay un emergente social que está protestando en las calles y no se le está dando una solución. Pues de ahí se explica la política social, entiendo yo, de nuevo lo podemos discutir. Por ejemplo, tenemos la prestación de jubilatoria anticipada, la moratoria, es decir, que lo que se suele conocer o mal llamar jubilaciones para las amas de casa, ¿no? Que hoy por hoy no existe, a partir del gobierno de Milei esto ya no existe más. Tenemos la estatización de la FJP, esto también es un elemento, recuerden que habíamos mencionado la FJP en la década de los 90, con la crisis del 2008, la crisis internacional me refiero, del 2008, se buscó estatizar la FJP. Es decir, ¿por qué se estatizó la FJP? Porque justamente en medio de una crisis económica tan grande, los precios de las acciones, de los bonos, cayeron un montón y eso peligró justamente el pago de jubilaciones de aquellos que se encontraban en este sistema privado de capitalización individual, que habíamos mencionado de esta forma, ¿no? Entonces, para que justamente las personas sigan cobrando sus jubilaciones, por lo menos aquellos que habían entrado en el sistema de capitalización, sigan cobrando, ¿no? Tengan una jubilación, se aseguren una jubilación. A partir de esto, justamente que la Argentina tiene esto, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES, que hasta el día de hoy lo posee, y allí justamente el ANSES tiene bonos y acciones de empresa, es decir, el ANSES y el Estado es accionista de empresas, por ejemplo, es accionista de, no sé, por ejemplo, en Pampa Energía, en Siderar, etcétera, etcétera. Un conjunto importante de empresas tiene alguna participación el Estado. Pero, insisto con esto, que venían de acá, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, perdón, del Fondo de la FJP, me corrijo. Es decir, que la FJP tomaban los aportes de los jubilados y las administraban y los invertían en el mercado de capitales a partir de compra de bonos, de acciones. Bueno, cuando el Estado lo estatiza, justamente se hace con todos esos bonos y acciones, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es importante también para las políticas sociales porque a partir de las ganancias de estos bonos y de estas acciones es que el Estado empieza a financiar políticas sociales también. Por ejemplo, el Procrear, si recuerdan, es decir, un plan de vivienda, se financiaba a partir de esto. O el Conectar Igualdad, o esos programas sociales se financiaban a partir del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Por eso lo menciono. Y es interesante desde este punto de vista. Bien, otro elemento, a partir del 2009 tenemos la asignación universal por hijo, ¿no? Que fue un hito en términos de política social y un hito en términos de igualdad de condiciones entre aquellos que son trabajadores informales y por ende no hacen aportes, pero sí trabajan y por ende necesitan de una asignación universal igual a derecho en tanto en cuanto que las personas en relación de dependencia en términos formales
cobran una asignación por hijo, una asignación familiar. Bueno, aquellos que trabajan en forma informal está claro que no la cobran. Entonces ahí se da una suerte de igualdad de derecho, ¿no?, entre los informales e informales. Y después tenemos un millón no un millón, pero sí tenemos muchos programas sociales, y acá los tenemos mencionados. Pero los más importantes en términos de ingresos fueron estos, fueron las jubilaciones, la moratoria, porque entraron muchos jubilados que no se habían podido jubilar en la década de los 90, y la asignación universal por hijo, ¿no? La idea un poco era esto, redistribuir la renta, mantener la demanda interna a partir de garantizar ingresos, ¿no? Disminuir un poco las tensiones sociales veníamos en eh, crisis social tan grande, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? Contener en términos sociales, ¿no? Eh, a partir de estas políticas. Bien, más o menos entiendo que esto es un elemento también para discutir, porque es una emergente. Si es, es una emergente en términos de que hay una continuidad, si se quiere, en términos de políticas sociales, porque a partir de la década de los 90, por ejemplo, el Plan Trabajar ya existía muy limitadamente, ¿no? Pero ¿por qué una emergente? Porque hay informalidad, porque hay desempleo, porque hay desindustrialización, porque hay problemas de empleo bastante importantes en la economía argentina. Y digo, es una continuidad. Si bien ya existían en la década de los 90 algunos planes sociales, por este tema económico, socioeconómico, está claro que el gobierno o los gobiernos kirchneristas lo han profundizado, lo han consolidado, ¿no? Bien, dicho esto, un elemento para discutir. ¿Cuáles fueron los? Porque digo, y lo dijimos, el año 2003 a 2011, exceptuando la crisis del 2008-2009 a nivel internacional, la economía argentina creció, y creció sostenidamente. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son los motores de este crecimiento, ¿no? ¿Por qué creció tanto la economía argentina? ¿O por qué creció? No sé si creció mucho o poco, creció la economía. Lo podemos discutir si creció mucho o poco, pero bueno, creció. Bueno, ¿cuáles fueron los motores de este crecimiento? La verdad que hay varios elementos para discutir acá. Creció en base a, bueno, esto que habíamos mencionado, los precios de los commodities fueron una suerte de viento de cola, los cuales los productores de materias primas y sectores industriales crecieron bastante, a tasas del 8%. Lo cual también abre una nueva novedad, en el sentido que desde la última dictadura cívico-militar hasta los años 2001 había ocurrido lo contrario, había ocurrido un proceso de desindustrialización y por ende de caída del producto, de la producción industrial. Digo, es una novedad que a partir del año 2013 en adelante haya crecimiento industrial. Es una novedad. Desde la última dictadura cívico-militar que no ocurría eso, lo cual, insisto en esto, es una novedad, y con un crecimiento más o menos sostenido, ¿no? Es decir, estamos en este periodo 2003-2011 en un periodo de crecimiento industrial. Bien, ahora bien, la idea es justamente discutir qué sectores industriales crecieron, ¿no? Esa es la gran pregunta. Es decir, porque uno puede decir, bueno, con el peronismo de Perón, justamente, crecimos a partir de nuevas industrias, nuevas plantas en sectores de la industria liviana, algunos sectores de la industria pesada. Con el frondicismo se complejizó la matriz productiva y crecimos en base a la industria pesada, ¿no? Ahora bien, con el kirchnerismo, ¿se abrieron nuevos eslabones de industriales, nuevas empresas, nuevos sectores industriales? La respuesta es no, la verdad que no. Crecimos con lo que ya teníamos, lo cual nos puede interpelar de que este motor de crecimiento en base a la industria manufacturera fue limitado,
fue limitado en los sectores que siempre produjeron en la economía argentina, que son, qué sé yo, la producción de alimentos y derivados, la industria automotriz, la producción de bienes de uso difundido, como pueden ser la industria siderúrgica, petroquímica, ¿no? Eran sectores de grandes empresas que siempre ya venían produciendo en la Argentina, no hay una novedad, no hay nuevos sectores que hayan dinamizado la economía argentina, sino que creció la industria manufacturera con lo que ya teníamos, lo cual es un elemento para discutir una limitación en este motor de crecimiento, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, la verdad que en estos periodos, 2003-2011, en términos de sectores industriales no hubo una mayor complejización industrial, sino que creció exactamente con los sectores que ya venían creciendo, que ya venían produciendo la Argentina desde hace muchas décadas incluso, ¿no? Así que bueno, eso es un limitante. Otro elemento para discutir, bueno, por qué creció la economía argentina, y esto se suele hablar, a partir de la devaluación hubo una mejora de la competitividad, encareció, la devaluación fue brutal, gente, porque piensen lo siguiente, pasamos de que valía 1 a 1 a que valga 4 pesos un dólar, es decir, una devaluación gigante, en muy poquito tiempo. Después se fue apreciando y fue cayendo a 3 pesos el dólar, pero digo, fue una devaluación terrible, es muy grande la devaluación en el año 2002. Y dicho esto, que haya una devaluación tan brusca, lo que significó es que las importaciones eran carísimas. Piensen, año 2003, 2004, 2005, etcétera, etcétera. Importar, comprar un bien de afuera, no sé, un bien electrónico, era carísimo. Me acuerdo, yo en ese entonces, por ejemplo, estaba en la secundaria, ni siquiera habían o no se habían difundido tanto los celulares y estaban de moda los MP3. Los MP3 en algunos años eran carísimos, eran muy caros, la verdad, por ejemplo, ¿no? Comprarse un MP3 que tenían, no sé, 100 megas, para que se den una idea, podía ponerle un disco de música y nada más. Y era muy, muy caro. Insisto en esto, bienes electrónicos era muy caro importarlos. Y bueno, esto significa, como eran tan caros importarlo, es una barrera a la importación. Y como era una barrera a la importación, es una suerte de barrera proteccionista, lo cual parte de este impulso al crecimiento se dio por eso, porque hubo una barrera proteccionista en la cual los sectores industriales pudieron producir sin que venga un producto internacional, un producto importado que les compita, que le haga competencia en el mercado interno, ¿no? Entonces ahí hay un elemento, ¿no? Es decir, por otro lado tenemos esto, tenemos un tipo de cambio muy caro en los primeros años del nuevo milenio, es muy caro. Tenemos también esto, un impulso del mercado interno, es decir, con políticas keynesianas. Está claro que los primeros años de los gobiernos kirchneristas aumentó el gasto público porque se tenía esa idea como política de dinamizar la economía a partir del gasto público, de recomponer salarios, ¿no? De recomponer ingresos. Volvieron las paritarias, por ejemplo. Recuerden que se habían prohibido las paritarias en la década de los 90 con la ley de convertibilidad. Volvieron las paritarias y eso significaba que los trabajadores puedan discutir y recomponer salarios, ¿no? Ahora bien, a partir del año 2012 la economía argentina se empezó a estancar. Esto lo habíamos mencionado y se empezó a estancar porque los precios de los commodities también lo hicieron. Se empezaron a estancar, empezaron a haber puja distributiva. Puja distributiva es, bueno, quién gana más, ¿no? Entre los empresarios y los trabajadores. Esto da origen a la inflación. Y ahí tenemos un elemento. A partir del año 2012, 2011, 2012, emergen las tensiones
de la economía argentina, que son las siguientes, son la restricción externa, un elemento, a ver si está en la próxima filmina, acá, que son estas, que son la restricción externa, es decir, la falta de dólares, y esto lo habíamos mencionado, faltaban dólares en la economía a partir del año 2012. También recuerden, a partir del año 2012 se imponen lo que se denominó el cepo cambiario. Bueno, una política de control de cambios, de control cambiario, que podías comprar dólares un poco más limitado, ¿no? Eh, Está claro que este problema estructural de la economía argentina, hoy por hoy lo seguimos teniendo, ¿no? Del de la restricción externa. Año 2003-2011, que creció tanto la economía argentina, después sí empezaron a darse esto, que las personas como tenían ingreso querían comprar bienes electrónicos, que muchos de ellos eran importados, y eso agrava la restricción externa. Recuerden que la restricción externa es la falta de dólares ante, ¿no? No podemos, eh, no tenemos los dólares suficientes para abastecer a la economía argentina, ¿no? Y por ende, sectores que necesitan muchos dólares, como son los sectores industriales, está claro que empiezan a, a menguar su crecimiento, su dinamismo. Adelante. Sí, sí, se pasó a eso, se pasó de un dólar a 4 pesos. Después se fue apreciando, después se fue cayendo a 3 pesos, hasta el año 2000. Claro, eso es lo que se llama, después Alejo, si querés, googleá lo siguiente. Yo no se lo voy a dar porque es bastante, un poquito más complicado. Se llama especificación asimétrica, así, de esa forma. Especificación asimétrica. Buscalo, que está en referencia a eso. Eh, la especificación asimétrica fue una suerte de, bueno, eh, de salvar las cuentas a aquella empresa, porque piensen esto, piensen en una empresa que está endeudada en dólares y sus ingresos son en pesos, y es decir, su ingreso, la venta de sus bienes son en pesos. Este, Claro, exactamente. Lo que ocurrió es que esa empresa que estaba endeudada en dólares y tenía que pagar deuda en dólares, que valga 4 pesos cada dólar, su ratio de endeudamiento creció en forma gigante, enormemente, en muy poquito tiempo. De ahí justamente se produce lo que se denomina especificación asimétrica, porque es una suerte de rescate a las empresas que estaban endeudadas en dólares, básicamente. Que después, fíjate, Alejo, es muy interesante ese tema. El ser, exactamente, sí, es por inflación. El ser se ajusta por inflación. Sigue existiendo hoy por hoy. Es muy parecido al UVA, gente. ¿Lo conocen al UVA? Ahora se está debatiendo un poquito esto de los créditos UVA, por ejemplo. Eh, pero sí, sí, son coeficientes de actualización. El SER es por inflación. La inflación que da el INDEC se actualiza por ahí. Bien. Bueno, decíamos, tenemos este elemento que año 2011, 2000, sí, 2011, 2012 empieza a ser importante. Ya para el año 2011 los ingresos de las personas habían crecido bastante, ¿no? En general.
Y bueno, eso significa consumo, ¿no? Consumo de bienes electrónicos, eh, consumo también de otros bienes. Por ejemplo, uno de los grandes sectores deficitarios fueron en este entonces el sector automotriz, compra de automotores, ¿no? Bienes electrónicos que producen en Tierra del Fuego y bienes de capitales, ¿no? Son los grandes agujeros en términos de divisas en este entonces. Y es ahí cuando existen las restricciones cambiarias, lo que se denominó el cepo. Y por el otro lado tenemos este elemento también que empieza a emerger con fuerza, si bien en la década de los 90 no había inflación, a partir del año 2007 empezó a crecer bastante la inflación. Eh, y ahí tenemos para discutir cuáles son las causas de esta inflación, ¿no? Eh, Digo, en términos teóricos, hay un montón de teorías sobre inflación, gente. Acá hay para hacer manteca, para tirar manteca al techo, digo, ¿no? Eh, de cuáles son las teorías, cuáles son las explicaciones sobre la inflación en la Argentina. Eh, lo más, si bien esto que voy a mencionar tiene algunos elementos de economía un poquito más heterodoxa, está claro que un economista ortodoxo lo que va a mencionar, o lo que se suele mencionar en los medios de comunicación, es que la inflación está relacionada a partir de la emisión monetaria. Todo lo que sea emisión genera inflación. Eh, es para debatir, ya lo digo, pero puede haber otras interpretaciones sobre cuáles son las causas de la inflación en la Argentina. Lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Y esto un poco para discutir, en el sentido que podemos diferenciar a la inflación en estos términos. Puede haber un disparador. Disparadores que aumentan los precios así de golpe, de muy poquito tiempo. Bueno, ¿cuáles son las causas de esa disparada, de ese shock de precio? Puede ser, ese shock de precio se puede dar por el lado de la demanda, es decir, estamos en una situación similar al pleno empleo y hay más demanda, y como hay más demanda se aumentan los precios porque no se da abasto con lo que se produce, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, si hay más demanda de golpe, está claro que va a aumentar los precios. Eso puede ser un shock de inflación, es decir, una disparada. Me refiero a esto, una disparada de precios. Es una causante, pasamos de no haber inflación a existir inflación. Bueno, ese tránsito, bueno, ¿cuál es la explicación? Una puede ser por inflación por demanda, que acá puede justamente estar el Estado a partir de fogoneándolo con el gasto público, digo, ¿no? A partir de una interpretación bueno, la culpa la tiene el Estado por el gasto público. Otra interpretación es esta, la inflación de costo. Es decir, y acá puede ser por el precio de los insumos que se importan, por los precios de los bienes exportables. Digo, producimos alimento y exportamos alimento. Y si los precios de los commodities aumentan de precio, esos aumentos de precios internacionales se van a trasladar a la economía interna de alguna forma, ¿no? En algún periodo. Por eso es una inflación de costo. Otra es una devaluación. Esto es lo más común. Esto es lo más común. Es decir, hay una devaluación, un aumento del tipo de cambio, el precio del dólar empieza a valer muchísimo en poquito tiempo. Bueno, ahí es un elemento que nos puede, o de alerta, que nos puede explicar ese fogonazo de inflacionario. Otro puede ser los aumentos de tarifas de los servicios públicos. Ha ocurrido en la Argentina que aumentos de tarifa fogonearon la inflación, aumentaron la tasa de inflación. Y cuello de botella. Cuello de botella, por ejemplo, en el periodo de pandemia, ¿no? En periodo de pandemia a nivel mundial no se tenían algunos insumos
sanitario, no se tenían algunos insumos de bienes industriales y bueno, eso es un cuello botella, ¿no? Es un cuello botella porque no hay producción ante tanta demanda. Por distintas razones, que puede ser, está claro, una demanda creciente por una situación en particular, como fue la pandemia. Bueno, estos son los elementos disparadores. Ahora bien, también hay propagadores, es decir, que así como tenemos ese fogonazo inflacionario, también hay un elemento o unas fuerzas que no hacen que ese fogonazo inflacionario se mantenga, ese nivel de inflación, a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, pasamos de 0 a 30% de inflación anual. Bueno, ese de 0 a 30 me lo explican justamente esto, o una inflación por demanda o una inflación por costo. Ahora bien, pasamos de 0 a 30, perfecto, pero se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, año 2007 fue del 25%, año del 2008 fue también tasa muy parecida, es decir, del año 2007 al año 2015 la inflación más o menos fue entre el 20 y el 30% anual, ¿no? Ahí tenemos, es decir, hay un fogonazo inflacionario, pero después hay fuerzas que mantienen esa inflación, ese nivel de inflación a lo largo del tiempo. Bueno, esos son los propagadores, son las fuerzas que hacen que esa inflación se mantenga en ese nivel a lo largo del tiempo. ¿Qué pueden ser? ¿Cuáles son los propagadores? Inflación por puja distributiva, es decir, tenemos inflación del 30%, ¿no? Año 2007. Bueno, los trabajadores, si hay inflación del 30%, van a querer salarios más altos, van a querer un aumento del 30%. Bueno, como los trabajadores consiguen en paritaria un aumento del 30%, los capitalistas aumentan también después 30% sus precios y así sucesivamente. Eso es un mecanismo de propagación. Inflación por puja distributiva, ¿no? Se mantiene a lo largo del tiempo ese nivel de inflación del 30%. Inflación inercial. Esto, y para aquellos que alquilamos, justamente, van a ver que los contratos están indexados, ¿no? Eso es inflación inercial. Es decir, es una pelota, una bola de nieve, ¿no? Que va corriendo todo el tiempo. Los contratos no solo los de alquiler están indexados los créditos, hay paritarias que están indexadas, por ejemplo, directamente, que tienen cláusulas gatillo, ¿no? Eh, y después, bueno, otro propagador puede ser la inflación oligopólica, es decir, que algunos, eh, si se quiere, empresarios aumenten un poquito más de precio que el nivel general, ¿no? Bueno, esos son propagadores, es decir, tenemos disparada de precio y otros propagadores. Bueno, la inflación un poco pasó por esto, en 2007 hasta el día de hoy. Hay algunos elementos, una mezcla de todos estos elementos para discutir, ¿no? Ya sea inflación por demanda o inflación por costo como disparada y después, bueno, propagadores que mantienen ese nivel de inflación, ¿no? Hasta el día de hoy. Y podemos discutir cuáles fuerzas actúan más que otras, en qué periodo, en qué año, en qué mes, ¿no? Desde el año 2007 hasta el día de hoy, insisto con esto. Bien, hasta acá, preguntas, comentarios. ¿Se entendió esto de inflación? Yo se lo quería traer un poco para discutir esto bueno, toda la inflación es monetaria. Puede ser, no digo que no, pero hay que enriquecer un poquito, pienso yo, en mi opinión, hay que enriquecer un poquito el bagaje teórico sobre, bueno, esto, cuáles son las justificaciones de la inflación en Argentina. Bien, hasta acá esto se entendió. Insisto con esto, son estos periodos, kirchnerismo y Cambiemos, son periodos para discutir. Son para discutir porque son periodos relativamente actuales. Bien, ustedes desde ya interrúmpanme cuando quieran, no hay ningún problema, discutimos todo lo que quieran, no pasa nada. Periodo de Cambiemos.
el gobierno de Cambiemos, 2015-2019, hay una suerte de interpretación de, bueno, volvemos a políticas aperturistas. Aperturismo me refiero a aperturismo financiero, aperturismo comercial, este, ¿no? Que pueden venir productos importados relativamente fácil. Aperturismo financiero en esto, un nuevo ciclo de endeudamiento, ¿no? Y en un mundo bastante particular, porque si en los 90 teníamos la consolidación de Estados Unidos como la potencia económica, eh, a partir de, de los últimos años eso está puesto en disputa, ¿no? Porque Estados Unidos y China están viniendo con... Tampoco es algo nuevo, digo, también venía un poco de guerras comerciales y guerras de monedas a partir de la crisis del 2008, ¿no? Pero bueno, está claro que el ascenso de la emergencia de China como una potencia económica y tecnológica, hace que este mundo unipolar que era el de Estados Unidos, el de la hegemonía de Estados Unidos, se ponga en cuestión y emerjan de nuevo esto. Políticas que antes no existían, como es esta, la del proteccionismo. Es decir, Estados Unidos y China hoy por hoy están en una disputa comercial, tecnológica, con el 5G, por ejemplo, eh, que hacen revivir políticas, si se quieren, proteccionistas. Digo, y esto va en Estados Unidos, el caso de Estados Unidos va desde los demócratas hasta los republicanos, se han puesto de acuerdo en que Estados Unidos tiene que emprender una senda de proteccionismo, lo cual es inédito, ¿no? Es inédito porque en las anteriores décadas no ocurría directamente. Y digo, es particular que la economía argentina en el periodo 2015-2019 haya abierto su economía cuando justamente Estados Unidos en particular y Europa emprenden una senda de proteccionismo, de cerrar su economía, ¿no? Entonces, es muy particular eso. Les mencionaba que justamente hay una apertura financiera en la economía argentina, justamente en este periodo del gobierno de Cambiemos, cuando se levanta el mencionado cepo, ¿no? De las restricciones cambiarias, se podía comprar divisas libremente. Libremente se podía comprar divisa, lo cual ¿no? Es un elemento también para discutir, porque eso fue, si se quiere, la compra de divisa por parte de grandes grupos económicos, de los sectores acomodados en términos de ingreso, hizo que también los últimos años del gobierno de Cambiemos tambalee en términos de conseguir esa divisa, ¿no? Había faltante de divisas y por ende eh, estaba en disputa eso. Bien, es muy particular en esta etapa que justamente el gobierno de Cambiemos se endeudó en 2 años lo mismo o un poco más de lo no, en realidad un poco más. En 2 años el gobierno de Cambiemos se endeudó más que en 8 años de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y esto es un elemento también para discutir. ¿Por qué? Porque gran parte de ese endeudamiento, de este endeudamiento en la etapa del gobierno de Cambiemos, se utilizó para la vuelta a esta bicicleta financiera, ¿no? Que era hegemónico en la última dictadura cívico-militar, en los años 90 también, ¿no? Lo cual es un elemento, digo, es un elemento para discutir. La tasa de interés en Argentina era muy elevada en este entonces, gobierno de Cambiemos, muy elevada, y permitía esta bicicleta financiera, ¿no? Además,
piensen lo siguiente, y el gobierno kirchnerista se había conseguido unos cuantos enemigos en términos sí, ideológicos y de política económica, que eran principalmente el sector agrario. Piensen en la 2008, en el lockout patronal, ¿no? Lo que se denominó como la crisis del campo, con el tema de las retenciones. Este, Ahí se ganó el kirchnerismo un enemigo. Se había ganado el kirchnerismo también otro enemigo con el tema de las empresas de servicios públicos, que justamente se les había congelado la tarifa, o prácticamente congelado la tarifa. Y otro enemigo era el capital financiero internacional, que siempre estaba ahí, le reestructuraba la deuda, el kirchnerismo le hacía quita de deuda, ¿no? Iban a juicio para justamente no pagarle la deuda a los fondos buitres. Entonces se ganó estos enemigos, el kirchnerismo, que son justamente los aliados del gobierno de Cambiemos. Algunos son grandes beneficiarios de políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Es decir, los enemigos particularmente los enemigos del gobierno o los gobiernos de kirchneristas fueron los grandes aliados en términos de hegemonía, en términos de poder, de legitimidad del gobierno de Cambiemos, ¿no? El sector agrario, los servicios, las empresas de servicios públicos y el capital financiero internacional. Para que se den una idea, ¿qué benefició a cada uno de estos sectores? Por ejemplo, primeros años, el primer año, 2015, fines del 2015, ya gobierno de Cambiemos, se evaluó fuerte la moneda, se quitaron las retenciones, hay una baja importante de retenciones que benefició al agro, todo ese conjunto de políticas. Con respecto a los servicios públicos, recuerden, tenemos las actualizaciones tarifarias a precios bastante importantes en términos de tarifas, que beneficiaron mucho a las empresas de servicios públicos, de electricidad, gas, agua, ¿no? Telecomunicaciones también. Y por otro lado, en términos al capital financiero, ¿no? Se pagó la deuda que estaba en default al fondo buitres, y se realizó una apertura financiera importante, se desreguló justamente la entrada y salida de capitales, y se aumentó la tasa de interés, que era justamente lo que buscan los especuladores financieros, porque hacen bicicleta, ¿no? Tienen dólares, lo cambian por peso, esos pesos los ponen juegan con estas tasas de interés, luego tienen una ganancia importante, vuelven a dólares y los remiten al exterior. Eso es bicicleta financiera, ¿no? Como consecuencia de esta apertura, lo que ocurrió fue, de nuevo, estamos discutiendo nuevos procesos, y esto es una nueva interpretación, ¿no? Es decir, ¿cómo interpretamos al gobierno de Cambiemos? Bueno, con este grado de apertura está claro que se carga a la industria manufacturera, los ingresos de sí, la pérdida de poder adquisitivo que hubo a partir de estos fogonazos inflacionarios, de estos aumentos de tarifa, etcétera, etcétera, menguó los ingresos de los trabajadores, y eso, y el mercado interno, ¿no? Repercute en el mercado interno, y eso, ante un debilitamiento del mercado interno y una apertura importadora, está claro que se carga la industria manufacturera, ¿no? Y que fue justamente lo que pasó. Hay una caída en la producción industrial, hay una caída del empleo industrial en este periodo. Bien, hasta acá algunos elementos para discutir que quieran, estamos abiertos, ¿no? Y ya cerrando, entramos justamente en los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, que son años de crisis financiera. ¿Por qué crisis financiera? Porque se había tomado tanta deuda en tan poco tiempo que
ante cualquier resfrío del resto del mundo, repercute en la economía argentina. A ver, lo mismo había ocurrido con la convertibilidad, es decir, en los años 90 la economía argentina estaba abierta, crisis financiera, en 95 del tequila, ¿no? De México. En el 97 el sudeste asiático entra en crisis, el 98 la crisis rusa, 99 el real en Brasil, crisis en Brasil, ¿no? En el 2000 las .com. Bueno, el mundo se refría y estamos abiertos a ese mundo, a esos flujos financieros y flujos comerciales, y nos pega de lleno a la economía argentina y entra en crisis, ¿no? Lo mismo pasó en el 2018-2019. ¿Qué ocurrió en el 2018? Que se aumentó las tasas de interés a nivel internacional, las tasas de referencia empezó a aumentar, y bueno, justamente esos capitales que venían, esos capitales golondrinas que venían a la economía argentina a disfrutar de ese verano de hacer tasas y luego fugarlos, está claro que ante ese incremento de las tasas de interés de referencia empiezan a sospechar que la economía argentina no va a poder pagar la deuda. Los servicios de la deuda empezaron a crecer, ¿no? Y además, justamente, la economía argentina se había endeudado tanto en tan poco tiempo que muchos capitales financieros dijeron, bueno, la economía está claro que está sobreendeudada, no vamos a seguir prestándole. Y así se desencadena la crisis del 2018. Abril del 2018 el tipo de cambio aumenta bruscamente, y esto se va desencadenando en sucesivas devaluaciones, ¿no? Como hay devaluaciones, repercute en la tasa de inflación, crece bastante la tasa de inflación en estos años. Pero bueno, justamente pasa esto, ¿no? Año 2018, el mundo se refría y la Argentina se enferma, ¿no? Año 2018, como no nos pudimos seguir endeudando con algunos inversores financieros, le pedimos prestado al Fondo Monetario Internacional un crédito inédito, porque nunca antes el fondo había otorgado un crédito tan grande a una economía. Nunca antes había ocurrido eso. Que el préstamo inicial iban a ser de 55.000, si mal no recuerdo, 55.000 o 56.000 millones de dólares. Le terminó prestando a la Argentina 45.000 millones de dólares, lo cual, ¿no? ¿Qué ocurrió con estos fondos que otorgó el Fondo Monetario Internacional? Permitió a esos capitales golondrinas que habían venido a disfrutar de esos aumentos de tasa de interés a que se puedan salir de la economía argentina libremente, pero bueno, tenemos este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional aportó fondos, divisas, para que esas divisas sean utilizadas por estos capitales golondrina para que hacerse de dólares y retirarse de la economía argentina, ¿no? No sé si se entiende esto, es decir, habían venido a justamente disfrutar de esas tasas de interés tan elevadas, y luego en el año 2018 muchos fondos todavía se encontraban en la economía argentina, disfrutando de esas tasas de interés, se querían ir, pero no había divisa. Bueno, esa divisa la aportó el Fondo Monetario Internacional, pero quien se endeudó fueron el Estado, ¿no? El Estado. Es una suerte de rescate, si se quiere, el Fondo Monetario Internacional, a que los fondos especulativos se puedan ir. Lo mismo había pasado en fines de la dictadura cívico-militar y en la crisis del 2001. La verdad que no es una novedad en términos históricos, pero bueno, la verdad que caer siempre con los
retornar siempre a las mismas problemáticas, a los mismos errores, sí nos hace que pensar, ¿no? Bien, tenemos esto, el ciclo de endeudamiento, que es reitero esto, es el tercer ciclo de endeudamiento desde la última dictadura cívico-militar, años 90 y el gobierno de Cambiemos. Lo podemos dividir en dos, ¿no? Tenemos primero 2016-2017 que se emitieron bonos y letras. Se había cancelado, en el año 2016 se había cancelado deuda con los fondos buitre por 9.000 millones de dólares, ¿no? Eh, Se había emitido justamente deuda bajo ley extranjera, creció mucho el endeudamiento en este entonces, y ya año 2018-2019, que se agota el endeudamiento privado, externo privado, ahí entra el Fondo Monetario Internacional aportando en estos años 2018-2019 44.000 millones de dólares, ¿no? Ah, no, no entiendo esto. No, no entiendo bien a qué te refería un único pago. Es decir, a lo largo de 2018 y 2019, el Fondo Monetario le fue prestando, a lo largo de esos 2 años, 44.000 millones de dólares. ¿Se entiende eso? No, no, no sé a qué te referís con 2 veces, pero no, no. No, fueron dándole créditos sucesivos que sumados, sí, el total es eso. El total es eso. Y es lo que le debemos actualmente, prácticamente no, no cambió mucho. No, el Fondo Monetario Internacional piensen que es un acreedor institucional en el sentido que depende de los aportes que hacen todo el mundo. Es verdad que el fondo está apalancado en su balance contable muy fuerte con la Argentina. Es el mayor deudor la Argentina del fondo. Si la Argentina, a ver, el fondo no puede quebrar, no puede quebrar porque no es una empresa, no es un banco, es una entidad financiera que tiene jerarquía de prácticamente organismo internacional. Y ese organismo internacional los aportes los hacen todos los Estados miembros del Fondo Monetario Internacional. No va a quebrar. En términos financieros, piensen que la hegemonía en términos de financiero, quien controla el FMI, gran parte es Estados Unidos, porque tiene en su carta orgánica, Estados Unidos tiene poder de veto. Poder de veto es que no se puede decidir algo que Estados Unidos no quiera. Eh, Justamente, y quienes, piensen, en términos de, de a partir del Bretton Woods, año 44, no los quiero aburrir, se crea el FMI y el Banco Mundial. El FMI siempre lo dirige un europeo. Si ven, el presidente del FMI siempre es un europeo. Y el Banco Mundial siempre lo dirige un estadounidense. Siempre. Así puede haber algún que otro mexicano, pero no sé, residió en México, pero después se mudó a Estados Unidos, pero en realidad es Estados Unidos. El FMI lo maneja directamente Estados Unidos. Lo maneja Estados Unidos por más que el presidente sea europeo. Eh, y prácticamente quien decide cuánto se presta a qué país es Estados Unidos. Por eso justamente en estos años piensen que gobernaba Trump en Estados Unidos y bueno, hizo un acuerdo con el gobierno de Macri y le prestó, así abrió la billetera a Estados Unidos y le prestó 44.000 millones de dólares. Eh, Puede ser.
No sabemos. Pero bueno, ahí hubo una cercanía en términos diplomáticos para que ocurra esto. En términos diplomáticos, geopolíticos, ¿no? Porque piensen que en términos geopolíticos Estados Unidos está en contra de China, está en contra de los préstamos de que hace China, y bueno, Estados Unidos tenía que salir ahí al rescate de una economía que era su aliada en términos geopolíticos. Ahora después podemos discutir si le salió bien, si le salió mal, ¿no? Pero bueno. Eh, Hubo una suerte de auditoría, si se quiere, en el año 2020 por parte del Banco Central de la Economía de la República Argentina, que dio estas cifras. En el periodo 2016-2019, la Argentina había tomado deuda por 45 mil millones de dólares en todo este periodo, son 4 años, ¿no? Y se habían fugado capitales, es decir, salieron del sistema, ya sean que hayan salido al exterior como debajo del colchón o en una caja fuerte o en una caja de seguridad en un banco, salieron 86 mil millones de dólares. Entonces, de nuevo, ¿para qué se utilizó la deuda? La verdad es que se utilizó bastante mal. Se utilizó bastante mal porque no es que nos endeudamos porque incrementamos las capacidades productivas, hubo obras de infraestructura, etcétera, etcétera. La verdad que se utilizó por o con fines financieros y esto es, insisto en esto, es para discutir, ¿no? A su vez también varias empresas se endeudaron bastante fuerte en el año 2016-2017. Este, Varias empresas, es decir, no solo se endeudó el Estado, o los estados, incluso los estados subnacionales, sino también empresas, grandes corporaciones se endeudaron bastante en este periodo. Piensen que año 2018-2019, no sé si recuerdan, teníamos el tema de las LEVAC, que eran un instrumento financiero que pagaba una tasa de interés exorbitante, en pesos, ¿no? Que las emitía el Banco Central, y todas las semanas se vencían por semanas miles de millones de pesos que transformado a dólares eran una torta de plata, ¿no? Entonces era una especulación. Me acuerdo que eran los martes se vencían las LEVAC y se veía si los inversionistas lo renovaban o se transformaban eh, esa inversión a dólares y se iban de la economía, se los sacaban de la economía. Era un sufrimiento toda la semana de que todos los martes se fumaban, no sé, un montón de divisas y se iban de la economía un montón de divisas, ¿no? Y esto de nuevo presiona el tipo de cambio, lo que vale el dólar. Después se sustituyeron por las LELIQs. Eh, el gobierno de Milei lo desarticuló. Hoy por hoy ya no existen las LELIQ, pero en el gobierno de Alberto siguieron existiendo. Eh, pero de nuevo, era un poco las LELIQ algo parecido a las LEVAC. Son instrumentos que pagaban unas tasas de intereses muy altas y permitían esta bicicleta financiera, ¿no? De nuevo, son todos estos, lo que vimos en la clase de hoy, son elementos para discutir. No hay nada cerrado, insisto con esto, es un periodo relativamente cercano en términos de espacio-tiempo, ¿no? Lo cual hay discusiones historiográficas todo el tiempo de cómo interpretar a estos periodos, ¿no? El gobierno de Cambiemos, cómo los clasificamos, cómo clasificamos el gobierno ¿no? Al gobierno de Cambiemos, al gobierno kirchnerista, cómo hacemos o cómo los entendemos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda, comentarios, preguntas, si no hasta acá cerramos. Adelante. Adelante. A ver que voy a cerrar esto.
Acá te lo dejo en pantalla, no sé si se ve. Modelo agroexportador desde 1880 a 1930, principalmente. A partir de la década de los 30 hay un proceso de industrialización un poquito más acelerado. Si bien ya venía de antes la industrialización, esto ya lo habíamos complejizado un poco, se consolida, si se quiere, el modelo de industrialización en la Argentina a partir de la década del 30 y tenemos estos elementos, ¿no? Habíamos discutido la ICI buscada, ¿no? La ICI buscada, la ICI espontánea, la ICI fácil o liviana o ICI difícil. Dentro de acá también habíamos mencionado al gobierno o a los gobiernos justicialistas y desarrollistas, ¿no? Y después, a partir con la última dictadura cívico-militar, sí, tenemos un modelo aperturista, neoliberal, de valorización financiera. No sé si hay una duda con esto. Sí, en el campus sí, se lo voy a subir hasta Filmina. Sí, sí. Bien, dudas, comentarios. Transitamos toda la unidad 4. Era la idea. No sé si tienen alguna duda. Desde ya yo les había comentado que la idea es hacer alguna clase de consulta. Lo tenemos en cuenta. Vamos a hacer clase de consulta antes de los perdón, de los exámenes. Es la idea que discutamos, que se despejen todas las dudas, comentarios que tengan. Van a tener noticias prontamente sobre eso. Así que bueno. Para los libres, el examen libre todavía no lo tenemos, Cintia. No, no sé. En general son 5 preguntas. Si no son 5, es por ahí. Más o menos son 5 preguntas. Es un examen a desarrollar, el de los libres, después se pasa un oral. También tengan en cuenta eso. Para los regulares de este año, bueno, tienen un examen de las últimas unidades únicamente. Y los regularizados otros años tienen un examen escrito a desarrollar igual al de los libres, pero tienen el beneficio de que no pasan al oral, ¿no? Bien, espero que le haya gustado la materia. Yo sé que la modalidad virtual este, se presta para otra cosa. eh, Se dificulta también la dinámica, el intercambio, pero bueno, eh, espero que le haya gustado, que le haya servido, que sea una materia que les permita entender mucho de legislación que tenga que ver o con marco regulatorio, con legislación, eh, que tenga que ver con cuestiones económicas, ¿no? No sé si un poco esa era la intención, siempre la idea que ustedes puedan relacionar. Bien, no sé si quieren hacer algún comentario, si no, bueno, cerramos la última clase del cuatrimestre, gente. Adelante. Sí, es la misma fecha, se tienen que inscribir, sí, sí, se tienen que inscribir. Sí, yo les comentaba que en los hechos, yo es muy probable, como son poquitos en esta comisión virtual, les voy a tomar en el mismo salón a la comisión 11 el examen regular con los libres, o sea que el examen se lo voy a tomar yo. Y muy probable que se los corrija también yo, ¿no? Así que bueno. Bien, bueno, bueno, gente, un abrazo y buen fin de semana para todos y todas. Nos estamos viendo dentro de poco. Bueno, nos vemos. Chau, chau.